El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres ha informado que un total de 365 distritos de la sierra de 12 departamentos presentan riesgos de huaicos o deslizamientos por las fuertes lluvias. De hecho, en las últimas horas se ha estado informando sobre la caída de huaicos, pero la verdad es que esto no es una novedad. Sin embargo, los riesgos continúan siendo un tema latente. Vamos a conversar sobre este tema con Juvenal Medina Rengifo. Él es jefe de CENEPRED, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de tocar este tema de relevante importancia para el Perú, toda vez que es un tema que es recurrente todos los años. Exacto. Y es necesario, digamos, abordarlo y entenderlo para poder también ver la forma de superar estas dificultades que se nos presenta cada vez que entramos en la temporada de lluvias, ¿no? Efectivamente, y como lo decía, cuando entramos en temporada de lluvias, lamentablemente tenemos que reportar de huaicos, de deslizamientos y de miles de damnificados, además, como lo que dejó el niño costero, por ejemplo. Pero ¿cómo evitar que esto signifique una situación de peligro para las zonas más vulnerables? Según lo que se ha reportado, hablamos, por ejemplo, de Huancavelica, que concentra el mayor número de jurisdicciones que se encuentran en alto riesgo. También está Huánuco, Apurímac, Junín, Ancash, Cusco, Ayacucho, Pasco, Arequipa, Puno y Tacna. ¿Cómo evitar que estas situaciones que suelen ocurrir todos los días los afecten en gran manera? Bueno, en primer lugar hay que entender y valorar las características que tiene nuestro territorio, tanto en su configuración geológica, morfológica, pero también la configuración climatológica que determina la susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos. Por lo tanto, eso debemos tenerlo ya internalizado, tenerlo muy presente y no sorprendernos cuando llueve. Es más, claro, quisiera también aquí señalar que la lluvia debe ser visto como un recurso natural favorable para la vida, porque en nuestro país tenemos cada vez menor oferta de agua. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar de alguna manera en condiciones de esperar y aprovechar las lluvias y no ser la lluvia que nos cause daño. Y eso requiere todo un cambio en la estrategia, un cambio en nuestra relación con nuestro entorno natural, pero también adoptar una estrategia de desarrollo tomando en cuenta la fenomenología del territorio nacional y a su vez también poder entender que ahí en el país tenemos una institucionalidad nacional desde lo que es el nivel nacional, regional y local, que tiene de responsabilidades de impulsar actividades de prevención y reducción del riesgo de manera permanente para que suelen darse cada año, ¿no? Porque la idea es tomar todo tipo de acciones cuando este riesgo pues se avecina, ¿no? Y desde ese punto, por parte de las autoridades, ¿cómo se está trabajando en los planes de prevención? ¿Quiénes son los responsables de gestionarlos y finalmente llevarlos a cabo? De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que tenemos en el país, existe una estructura funcional que involucra a los gobiernos regionales, gobiernos distritales, provinciales, como también a los sectores que conforman el SINAGER. Cada uno de los niveles de gobierno tiene una responsabilidad de formular sus planes, pero no solamente formularlos, sobre todo implementarlos, porque los planes contienen un conjunto de recomendaciones, de medidas correctivas, de medidas tanto estructurales como no estructurales, que nos van a permitir ir corrigiendo el riesgo que ya han sido identificados a través de los estudios que CENEPRED elabora y que difunde constantemente a las autoridades, para que estos planes puedan implementarse con los recursos que también el mecanismo financiero y la estrategia financiera que tenemos en el país permite, digamos, implementar medidas de manera regular y permanente. Lo que sucede es que aún en nuestro país lo que hemos hecho y hacemos en materia de prevención no es suficiente frente a la gran demanda que tenemos en el territorio
dada la alta vulnerabilidad que hay frente a los distintos fenómenos naturales, en este caso particular a los huaicos, deslizamientos, derrumbes, así como también inundaciones que se generan cada vez que hay lluvias intensas. Exacto. en el país. Y ahí está la interrogante, ¿no? Porque ¿por qué no se están realizando o implementando los planes de prevención, ¿no? Porque, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado también al respecto y se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se invierte en prevención si hay dinero? ¿Qué está pasando ahí de parte de las autoridades para no hacerlo cuando, como dije en un inicio, esto no es algo nuevo, ¿no? Tenemos algo que es recurrente y para lo cual hay antecedentes que han podido ayudar bastante bien a que, digamos, en esta temporada de lluvias no ocurran desastres. Ya se está dejando sentir la caída de huaicos, deslizamientos de lodo, de piedras, y esto está afectando a mucha gente y a las poblaciones en las zonas de alto riesgo, que son los que se llevan la peor parte. Efectivamente, como decíamos, en el Perú tenemos instituciones que tienen niveles de responsabilidad en la gestión y sobre todo, digamos, siendo funcionarios o autoridades que la ley les confiere y les atribuye responsabilidades tanto de social, responsabilidad ética, moral, administrativa e incluso hasta penal para cumplir lo que la ley del SINAGER establece. En ese sentido, hace falta más, de pronto, mayor supervisión y vigilancia y a la vez exigir el cumplimiento de la ley, porque está de por medio la seguridad, la vida de las personas, también la infraestructura social, la infraestructura de desarrollo que cada año se ve expuesta a la ocurrencia de estos eventos. Entonces, en la medida en que haya un mejor cumplimiento de la norma, cumplimiento de las responsabilidades en todos los 3 niveles de gobierno, es que estaríamos en mejores condiciones para poder superar con facilidad los riesgos de desastres que tenemos en el país. Entonces, ahí es fundamental el trabajo de las entidades que tienen competencias de supervisar, de exigir el cumplimiento, como la Contraloría, Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, que pueden sumarse a este esfuerzo que hacemos las entidades técnicas del Sistema Nacional, que nuestras competencias no llegan a ese nivel porque somos entidades técnicas que brindamos la asesoría, la asistencia técnica, la capacitación en materia de gestión del riesgo. Entonces, un trabajo en equipo con todas las entidades que acabo de mencionar podría ayudar mucho a que las autoridades cumplan con las responsabilidades, pero también orienten recursos financieros, recursos logísticos para poder implementar medidas oportunamente. No cuando ya están dadas las emergencias, porque en realidad los fenómenos sobre el cual estamos tratando no son fenómenos nuevos, son fenómenos viejos, ya son eventos recurrentes. Todos los años tenemos esta configuración de emergencias, pero si no cambiamos esa forma de relacionar, vamos a estar simplemente saltando de emergencia en emergencia y por lo tanto nosotros desde el CENEPRED hacemos la invocación y ofrecemos el servicio que brindamos de asistencia técnica para poder trabajar anticipadamente en medidas de prevención y de reducción del riesgo para poder, digamos, superar estas dificultades que tenemos como lo estamos viendo en estos días, ¿no? Claro, hay que ir camino a la solución, ¿no? Recursos hay quienes puedan ayudar a poder mitigar estos riesgos, pero la voluntad y las ganas de querer, digamos, aliviar esta preocupación por la cantidad de población que se encuentra, digamos, en situación vulnerable. Sabemos que el Perú, propiamente dicho, es un país de muchos eventos naturales, ¿no? Hablamos de los sismos, de las lluvias, de los huaicos, los deslizamientos, el friaje y demás. ¿Y qué le podríamos decir en todo caso a la población? ¿Qué deben hacer las personas que habitan en las zonas de alto riesgo? Bueno, ahí tenemos un conjunto de recomendaciones que van desde lo que es la vigilancia al clima, la vigilancia a las zonas críticas que ya están identificadas para, digamos, estar también alertas y organizados para poder actuar en este momento de emergencia y evitar ser víctimas, evitar, digamos, ser afectados por estos eventos que pueden ocurrir. Lo otro es también gestionar ante sus autoridades,
la implementación de medidas correctivas. No esperar que presenten la lluvia para recién actuar, sino más bien durante los meses secos, durante los meses donde no hay lluvias, hay mejores condiciones para implementar obras, implementar medidas correctivas que ayuden a brindarle mayor seguridad a la población. Entonces, es fundamental el rol de la población organizada, consciente del riesgo, que también exija seguridad, pero también que asuma un papel más responsable en no posicionarse, en no ocupar terrenos que son altamente vulnerables a estos eventos. Entonces, hay una especie de corresponsabilidad y que es necesario que todos podamos tomar en cuenta los riesgos para poder mejorar nuestra actitud frente a ellos. Ajá. Entonces, creemos que en esta temporada ya de emergencia lo que toca es estar alertos, estar preparados, estar vigilantes, sí, atentos a la información que se difunde sobre las emergencias, pero sobre todo tener ya un nivel de preparación y adiestramiento para poder actuar oportunamente e identificar las zonas seguras, hacia dónde debe desplazarse en caso de darse una situación de emergencia, del desborde o de la ocurrencia de un huaico. Entonces, creo que es fundamental mantenerse bien informado y sobre todo, digamos, consciente de que el lugar donde habitan presenta situaciones de riesgo que deben ser de alguna manera abordados a través de las acciones de gestión que hacen las municipalidades, que hacen los gobiernos regionales, que son entidades ejecutoras del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y que tienen que trabajar de manera permanente en lo que es prevención y reducción del riesgo para no llegar a emergencias cada año. Ahora, ¿hay sanciones para quienes incumplan con, digamos, las obligaciones establecidas en el marco del sistema de prevención y gestión de riesgo de desastres? Porque, como bien lo tenemos en pantalla, solo el 25% de las autoridades regionales y locales están cumpliendo con estos planes de prevención, y eso es lo preocupante. Efectivamente, lo que se está viendo es que en el marco de la ley hay sanciones que deben ser implementadas o aplicadas a los que incumplen la norma, porque está de por medio la vida de personas. Exacto. La vida, también el patrimonio y todo cuanto el desarrollo mismo se ve afectado o perturbado cada vez que ocurre una emergencia o un desastre. Por lo tanto, es de exigir el cumplimiento a las autoridades. Las sanciones pueden ir desde una llamada de atención, desde una amonestación, una sanción administrativa, pero pueden también ser sujetos de sanciones, digamos, penales, de acuerdo a la gravedad de la falta, y creemos que estando de por medio la vida de personas, el no cumplir lo que la ley establece, el tener una actitud negligente, ¿no? O insensible, o aprobar proyectos en zonas de muy alto riesgo de desastres, debe ser tipificado como una sanción muy grave y por lo tanto sujeto a una digamos, sanción que corresponda a ejercer al ente, digamos, que tiene competencias para ello, ¿no? Ok, y finalmente, para que la población pueda acceder a todo este tipo de información sobre las zonas de riesgo ante las fuertes lluvias, ¿a qué portal puede acceder para poder tener todo esto a detalle y tomar las medidas preventivas al respecto? CENEPRED tiene una plataforma de gestión del riesgo de desastres, el SIGRID, donde tenemos acceso libre toda la información relacionada con los riesgos de desastres, con los escenarios de riesgo que se elaboran regularmente y se comunican oportunamente a las autoridades. Este portal de la entidad del CENEPRED es www.cenepred.gov.pe, donde puede acceder de manera gratuita a la información que le permita orientar y conocer los distintos escenarios de riesgo que tenemos en el país y también las recomendaciones las que se pueden implementar para mejorar la seguridad y corregir el riesgo en cada una de las localidades del territorio nacional. Perfecto, señor Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que las autoridades regionales y locales tomen cartas en el asunto, que tengan como antecedente lo que ha ocurrido en el pasado y como lección también para poder accionar inmediatamente, oportunamente ante cualquier ocurrencia, que es lo que ya está pasando. Ya estamos en temporada de lluvias, ya estamos hablando de huaicos, ya estamos hablando de deslizamientos y esperemos que esto no llegue a mayores si es que se toman las medidas a tiempo. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen día.